doctora, mi nombre es Melanie Moreira y este video trata sobre la clinimetría de la espondiloarteritis. El BASDAI es una medición completamente reportada por el paciente sobre la actividad de la enfermedad, en el cual se van a hacer 6 preguntas que van a estar relacionadas con la experiencia del paciente en la última semana. Esto aquí se va a hacer mediante una escala numérica o una escala visual análoga. Las preguntas van a evaluar diferentes parámetros como el nivel de fatiga, de cansancio, el nivel de dolor espinal, el nivel de dolor en las articulaciones, el nivel de sensibilidad localizada, y las dos últimas tienen que ver con el parámetro de la rigidez matutina en cuanto a su intensidad. Entonces yo he descargado esta aplicación que se llama Reuma App, en donde se puede calcular todos los índices que vamos a revisar. Tenemos el del BASDAI y nos indica que estas preguntas que le debemos hacer al paciente deben de ser respondidas con números, mediante números, siendo 0 nulo y 10 muy intenso. La primera tiene que ver con cómo describe el paciente el grado de fatiga y de cansancio que ha experimentado. Entonces, dependiendo de lo que nos diga el paciente, vamos a colocar un número, en este caso yo he puesto 5. La segunda es cómo describiría el grado global de dolor en cuello, espaldas o caderas debido a la enfermedad. Entonces aquí también ponemos lo que el paciente nos indica, en este caso yo he puesto 6. Y por último, siguiendo con las preguntas, dice cómo describiría el grado global del dolor o hinchazón en otras articulaciones que no sean el cuello, la espalda o las caderas. Yo he puesto un 5. Y la siguiente es cómo describiría el grado global de malestar que ha tenido en zonas dolorosas al tacto. Puse un 4. Y la siguiente pregunta, que ya tienen que ver con la rigidez matutina, es cómo describiría el grado global de rigidez matutina que ha tenido al despertar. Este le pondremos un 5. Y la última tiene que ver en cuanto al tiempo de la rigidez que ha tenido el paciente, siendo 0 horas, puntuándose como 0 horas. 1 hora como 5 puntos y 2 horas como 10 puntos. Entonces aquí debemos preguntar al paciente el tiempo de rigidez matutina que tiene. En caso de que sea 2 horas se pone 10 puntos. Y aquí prácticamente nos sale el valor del índice del BASDAI, que es de 6.3. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el BAFI, que este de aquí va a constar de 10 escalas visuales análogas que van a valorar la limitación de entre 0, muy fácil, y 100, imposible, de ciertas actividades diarias del paciente. Este aquí es un índice muy sensible al cambio, pero es válido, y va a obtenerse el BAFI total de la media de cada una de estas 10 preguntas. Entonces, una mínima diferencia de un BAFI total debe ser de 21. Entonces vamos a hacer las 10 preguntas. La primera es que si el paciente puede ponerse los calcetines o medias sin ayuda. Si el paciente no lo puede hacer, entonces vamos a poner que es de 10, porque es una dificultad máxima que se le hace al paciente para realizar esta actividad. La segunda es que si el paciente puede recoger un bolígrafo sin ayuda del suelo, inclinándose para adelante. Entonces, este de aquí, si el paciente no lo puede hacer, o no lo puede hacer, vamos a poner que también es de 10. La siguiente es que si el paciente puede coger un objeto de una estantería sin ayuda de nadie que está por encima de su cabeza. Si el paciente lo puede hacer pero con dificultad, vamos a poner, dependiendo de cuánta dificultad tenga, un 7. Luego, si el paciente se puede levantar de una silla sin apoyar las manos. Entonces, si el paciente lo puede hacer sin ninguna dificultad, entonces ponemos un 0. Si el paciente puede estar acostado sobre la espalda y levantarse, si el paciente lo puede hacer pero con dificultad, vamos a poner un número de 6 o de 7. Y si el paciente puede estar firme sin apoyarse en nada durante 10 minutos, sin tener molestias. Entonces, si el paciente no lo puede hacer, vamos a poner un 10. La siguiente es que si el paciente puede subir 12 a 15 escalones sin agarrarse del pasamano. Si el paciente no lo puede hacer, tiene mucha dificultad para hacerlo, también ponemos un puntaje de 10. Y si puede mirarse el hombro girando el cuello. Entonces, si el paciente lo puede hacer sin ninguna dificultad, el valor sería de 0. La siguiente es que si el paciente puede realizar actividades físicas que requieran de esfuerzo, como trabajo, jardinería o deporte. En caso de que el paciente no pueda hacer ninguna de estas cosas, se le pone un valor de 10. Y si el paciente no, la última pregunta es que si el paciente puede realizar actividades que requieran de energía durante todo el día, como el empleo, actividades domésticas, entre otros. Entonces, si el paciente las puede hacer pero con cierta dificultad, se pone el puntaje y va a salir el BASFI total, que en este caso es de 7. Listo. El ASDAS es el score de la actividad de la espondilitis anquilosante. Este de aquí va a combinar las 5 variables de la actividad de la enfermedad, que van a ser el dolor de la espalda, la duración de la rigidez matutina, la evaluación global del paciente, el dolor o tumefacción de las articulaciones periféricas y también el valor de PCR en miligramos sobre litros o de la proteína C reactiva. Este de aquí
lo vamos a evaluar mediante 5 preguntas. Entonces, la primera va a ser cómo describir, le preguntamos al paciente cómo describiría el grado de dolor en el cuello, espalda o caderas debido a su enfermedad, siendo 0 ninguno y 10 muy severo. Si el paciente tiene un dolor muy alto, muy intenso, muy severo, pondríamos un 10. Entonces, luego la segunda pregunta tiene que ver en cuanto a la rigidez, cuánto dura. Debemos recordar que cuando duraba, no tenía rigidez, era 0 puntos, cuando tenía rigidez de 1 hora eran 5 puntos y rigidez de 2 horas, 10 puntos. Entonces, si el paciente tiene una rigidez de 1 hora, pondríamos un valor de 5 en esta pregunta. Luego, cómo ha estado activa la actividad en esta última semana, siendo 0 activa y 10 muy activa. Entonces, si la actividad ha sido muy grande, ponemos un valor de 10. Y cómo describiría el grado de dolor en articulaciones que no sean la espalda, la cadera y el cuello. Entonces, si ha tenido muy poco, pondríamos un valor de 4 y nos toca poner el valor de PCR, que en este caso podríamos poner el de PCR o de velocidad de sedimentación globular, pero el método de elección es poner el de PCR y como alternativa se usa la velocidad de sedimentación globular. Entonces pondría un valor de PCR de 3 y me dice que el ASDAS es de 3.45. Aquí debemos decir que un ASDAS menor de 1.3 es una actividad o una enfermedad inactiva, Cuando es menor de 2.1 es una enfermedad moderada, una actividad de la enfermedad moderada. Cuando está entre 2.1 y 3.5 es una actividad de la enfermedad alta, y si está mayor a 3.5 es muy alta. Entonces, como el paciente, aquí, mediante los valores que hemos calculado, se encuentra en 3.45, diríamos que es una actividad de la enfermedad alta. Y este índice, o sea, los valores de corte de este índice para determinar la actividad de la enfermedad, si es leve, moderada, alta o muy alta, van a permitir al médico que evalúe el tratamiento del paciente y si este tratamiento tiene mejorías clínicas. También es importante determinar el corte de la mejoría de la enfermedad, que cuando es mayor a 1.1 es una mejoría clínica significativa y cuando es mayor a 2 es una gran mejoría. El PASI, Psoriasis Area and Severity Index, es el que va a evaluar la gravedad de la psoriasis. Entonces, este va a combinar la evaluación de la lesión y de la zona afectada en un índice que va a ir de 0, que es sin enfermedad, a 72, que es máxima enfermedad. El PASI va a dividir al cuerpo en 4 partes. La cabeza, que va a ser el 10% de la superficie corporal, los brazos, el 20% de la superficie corporal, el tronco, el 30% de la superficie corporal y las piernas, el 40% de la superficie corporal. Entonces, se va a evaluar cada sección y se van a combinar para dar un PASI final. Cada sección involucrada va a tener un porcentaje de lesión y dependiendo de eso, este porcentaje se va a convertir en un rango. Cuando hay 0% de zona afectada, o de superficie afectada, va a ser el grado 0. Cuando hay 10% es el grado 1, cuando hay de 10 a 29% es el grado 2, cuando hay de 30 a 49% es el grado 3. Cuando hay de 50 a 69% es el grado 4, de 69% a 89% es el grado 5 y de 90 a 100% es el grado 6. Dentro de cada área, la gravedad se va a estimar por 3 signos clínicos, que van a ser el eritema o enrojecimiento, la induración o el espesor y la descamación. Estos van a ser evaluados del 0, siendo el 0 ninguno y el 4 máximo. Y a continuación voy a poner el cuadrito que nos va a indicar que cuando es la cabeza va a ser 0.1A, cuando es los brazos 0.2, cuando es el tronco 0.3 y cuando es las extremidades inferiores van a ser 0.4. Esto nos va a dar un valor total que nos va a dar en la superficie del área afectada, que va a ser de 30 puntos. De aquí ya se calcula el PASI directamente y será de 30.40, según la superficie y los 3 signos clínicos que habíamos mencionado. El DAPSA es la evaluación de la actividad de la enfermedad en la artritis psoriásica. Este de aquí es un índice indispensable para evaluar el tratamiento en la práctica clínica y en los ensayos. Va a evaluar 3 cosas, que va a evaluar el dolor del paciente, va a evaluar el recuento de 66 articulaciones inflamadas y 68 articulaciones sensibles o dolorosas, y por último los reactantes séricos, en este caso preferiblemente PCR. Eso nos va a dar un valor. Cuando es menor a 4 es remisión. Cuando es de 4 a 14 es baja actividad, de 14 a 28 moderada actividad y más de 28 alta actividad de la enfermedad. Vamos a proceder a utilizar la calculadora para tener este índice de actividad. Vamos a tener que nos va a preguntar el número de articulaciones inflamadas, en este caso puse 7, número de articulaciones dolorosas 3, dolor del paciente 2 y evaluación global del paciente 3 y un valor de PCR de 3. Entonces nos sale un DAPSA de 15. Habíamos hablado que a partir de 14 hasta 24 era una actividad moderada de la enfermedad. Entonces este es el resultado del DAPSA.